Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a continuar hablando un poco acerca de lo que es la primera carta del apóstol Juan. Quiero pedirles que abran sus Biblias en la primera de Juan, capítulo 2, y que cuando tengan el capítulo 2 se pongan en pie. Primera de Juan 2, y vamos a leer los versículos del 11 al 17 de manera antifonal. Primera de Juan 2, del 11 al 17. Dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, queremos darle las gracias en este momento porque usted nos da la oportunidad de congregarnos una vez más. Agradecemos porque tenemos la libertad de hacerlo. Agradecemos porque tenemos una iglesia local donde reunirnos. Agradecemos porque tenemos los medios para venir hasta este lugar, porque usted nos ha dado también la salud que hace que podamos venir hasta acá. Agradecemos, Señor, porque podemos estudiar su palabra sin impedimento. Queremos pedir que el Espíritu Santo que usted ha puesto en nuestros corazones nos capacite, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir claramente el mensaje que usted tiene para nosotros. Queremos pedir que haya satisfacción a la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, que haya edificación para su cuerpo, y le damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, en primera de Juan hay dos palabras que se repiten mucho: permanecer y amor. Ahora, es muy importante el amor. ¿Por qué es importante el amor en el cristianismo? ¿Qué es lo que creemos? Bueno, nuestra fe está basada en la obra de Jesucristo. Y si queremos resumir la obra de Jesucristo en un versículo, está el famoso versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es tan importante el amor, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es la iniciativa de Dios, el amor de Dios, el que hace que nosotros estemos acá. Ahora, la Biblia también dice que si nosotros amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Por eso es tan importante el amor. Empecemos en versículo 11, primera de Juan 2:11, y dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ok, la primera palabra nos dice pero, okay, entonces significa que antes de esto venía diciendo algo importante. Esa palabra pero nos está relacionando lo que va a decir con lo que dijo anteriormente. Por eso quiero que retrocedamos un par de versículos para que tengamos más claro lo que vamos a hablar. Versículo 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. ¿Por qué es tan importante el amor? Ya dijimos, porque el amor es la iniciativa que Dios tuvo
para con la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Y es tan importante que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Es necesario que haya amor en la iglesia. Ahora, es probable que nosotros nos molestemos con algún hermano. Es posible y es perfectamente normal. Es probable que yo aborrezca la conducta de algún hermano, alguna actitud, alguna costumbre, pero yo no puedo aborrecer a la persona de mi hermano. ¿Por qué lo voy a aborrecer yo si Cristo pagó por él? Si Cristo lo amó y derramó toda su sangre, ¿quién soy yo para aborrecer a alguien? Ahora, versículo 9, vean lo que dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora, me llamó la atención esta palabra todavía. Dice, está todavía en tinieblas. Tenemos que ser honestos y reconocer que todos nosotros en nuestro pasado estuvimos en tinieblas. Ninguno de nosotros nació siendo creyente, eso es imposible. Todos nosotros en algún momento tuvimos que tomar una decisión, aceptar la oferta de salvación que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. La Cristo nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Pero la Biblia nos dice en Juan que el que aborrece a su hermano no ha salido de esas tinieblas, todavía está en tinieblas, no ha sido trasladado a la luz admirable de Cristo. Versículo 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces realmente el amor es una evidencia de que hemos nacido de nuevo, de que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Si alguno aborrece a su hermano, es probable y sería bueno que se examine, porque hay peligro de que no haya nacido de nuevo. Ok, versículos 11 al 14. Y aquí vamos a ver 4 tipos de personas que podríamos encontrar en las iglesias. Versículos 11 al 14 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ahora, dijimos que quien aborrece a su hermano es probable que no haya nacido de nuevo. Y dijimos que vamos a ver 4 tipos de personas que podemos encontrar en las iglesias, y el primero está descrito en el versículo 11: pero el que aborrece a su hermano. Recordemos que el cristianismo no es una religión, no es tampoco un estilo de vida como lo han pintado muchos. El cristianismo es una relación con Jesucristo, es creer en Jesucristo. El cristianismo es Cristo mismo, es haber depositado mi confianza en Él. De manera que en muchas iglesias tenemos personas que están asistiendo domingo a domingo únicamente como una costumbre o una religión, pero nunca han tomado una decisión por Jesucristo. En muchas iglesias, incluso de sana doctrina, tenemos personas que no han entendido el Evangelio. Tenemos personas incluso que aborrecen a quienes dicen que son sus hermanos, personas que están en tinieblas, personas que escuchan la palabra de Dios pero no han logrado entender porque no tienen el Espíritu Santo.
Es el primer tipo de persona que tenemos ahí. Ahora, ¿qué significa realmente aborrecer? La palabra que se traduce por aborrecer acá significa tener sentimientos maliciosos e injustificados hacia otros. Ahora, no estamos hablando siquiera de que yo estoy denunciando que alguien está haciendo algo mal. Dice que son sentimientos injustificados. Es algo completamente incorrecto, algo que va contra la palabra de Dios. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Me gustó mucho el versículo que citó Ricardo en la escuela dominical, si no me equivoco fue Proverbios 4:19, donde hablaba que el impío no sabe a dónde va, está a oscuras completamente. Y recordaba también que la Biblia nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de momento en momento. Es decir, para los justos la luz más bien tiene que ir aumentando, tiene que ir madurando el creyente. Ahora, dice, no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto es evidencia de que no es un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque si dice que las tinieblas le han cegado los ojos, está hablando de que es una persona incapaz de entender asuntos espirituales. Una persona que no tiene el Espíritu Santo para que le guíe. Una persona que no tiene el Espíritu Santo que le enseñe. Este es el primer tipo de personas que podemos encontrar en la iglesia. Sigamos, versículo 12. Dice, os he escrito a vosotros, hijitos. Esta es la segunda clase de personas que podemos encontrar en las iglesias. Y vamos a ver la descripción que hace de ellos. Dice que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Recuerdo las palabras de Pedro en Hechos 10, hablando de Jesucristo, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, estos hijitos son los que han creído en Cristo y han recibido perdón de pecados por el nombre de Cristo. Podríamos decir que son los recién nacidos espiritualmente, los que ya han depositado su confianza en Cristo, pero todavía son hijitos, son niños. Veamos lo que dice versículo 12, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aunque son niños, aunque están recién nacidos espiritualmente, Juan hace una afirmación con completa seguridad, dice, sus pecados les han sido perdonados. No les dice, ustedes tienen posibilidad de que se les perdone sus pecados. No les dice, a ustedes se les van a perdonar sus pecados. Les dice, sus pecados han sido perdonados. Completa seguridad. El creyente puede tener completa seguridad de que sus pecados han sido perdonados. Ahora, ¿cuál es el deber de estos creyentes nuevos? Dijimos, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El deber de todo creyente es madurar. El deber de todo creyente es crecer espiritualmente. El deber de todo creyente es hacer uso de los recursos que Dios pone a su disposición, del fruto del Espíritu. Versículos 13 y 14 dice, os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Juan escribe a los que él llama jóvenes, y las características de ellos es que son fuertes, la palabra de Dios permanece en ellos, y han vencido al maligno. Esto demuestra que son personas que han ido madurando.
y han ido madurando en base a la palabra de Dios. Vamos a ver. Dice, son fuertes. Físicamente, ¿qué necesita una persona en primer lugar para llegar a ser fuerte? Necesita estar bien alimentado. Ahora, ¿cómo se alimenta el creyente? Con la palabra de Dios. Recordemos que la palabra fue comparada al pan. Recuerden lo que dijo Jesucristo cuando fue tentado: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la palabra también es comparada a la leche espiritual. Entonces, estos hijitos a los que le hablaba Juan, parece que algunos de ellos, algunos que en un tiempo fueron hijitos, desearon la leche espiritual y crecieron, y ahora dicen que son jóvenes, son fuertes. También recordemos que el salmista habla de las palabras de Dios y dice: fueron a mi boca más dulces que la miel. Ya la palabra es el alimento del creyente. Estos que son jóvenes y que son descritos como fuertes son personas que se han alimentado bien de la palabra de Dios, que no se han alimentado solamente unos días a la semana, sino que se alimentan constantemente. Son personas fuertes porque están bien alimentadas espiritualmente. Son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos. Versículo 14, la parte B: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Porque habla de que son personas que han luchado y han vencido. Ahora, para vencer, ¿qué se necesitaba? Vamos a ir un momento a Efesios 6. Leemos el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, para vencer al maligno dice que había que vestirse de la armadura de Dios. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ellos echaron mano de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y el escritor de Hebreos decía también que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos. Entonces ellos son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos. Vencieron porque la palabra de Dios permanece en ellos. Son personas que han ido madurando espiritualmente. Ahora, también escribe a los que él llama padres. Leemos nuevamente los versículos 13 y 14. Parte A del versículo 13. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Versículo 14. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora, ¿quién es este que es desde el principio? Recordemos que está escribiendo Juan. Bueno, está hablando del Espíritu Santo a través de Juan. Y en el Evangelio de Juan, el mismo escritor dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Más adelante, el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que es desde el principio no es otro que el Señor Jesucristo. Entonces, dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al Señor Jesucristo, porque conocen a Dios. Son personas maduras espiritualmente. Ahora quiero que vayamos un poquito hacia atrás al versículo 4.
Y veamos una característica de estas personas, a quienes Juan llama padres. Dice, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué decimos según este versículo 4? Que si alguien realmente conoce a Dios, guarda sus mandamientos. Entonces, volvemos al versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Entonces, estos a quienes Juan llama padres, podemos decir, ellos guardan los mandamientos de Dios. Y no estamos hablando de un legalismo, de seguir reglas, estamos hablando de que ellos obedecen a Dios. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos están mostrando a través de su conducta el amor que tienen a Jesucristo. Esa es la madurez que se manifiesta en ellos. Son personas maduras espiritualmente. Pero Juan también hace una advertencia. Versículos 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿a quiénes está hablando acá? Bueno, está hablando a la iglesia. Está hablando a los hijos, a los jóvenes y a los padres. ¿Recuerdan? Versículos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, jóvenes. Os escribo a vosotros, padres. ¿Y qué les dice? No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Quiere decir que aunque estemos en la iglesia, aunque realmente hayamos nacido de nuevo, aunque hayamos madurado, aunque conozcamos a Dios, siempre está el riesgo de ser atraídos por las cosas del mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y en cada tentación que podamos atravesar, algo de esto se va a manifestar. Y quiero que hagamos una comparación. Vayamos a Génesis 3 y veamos cómo estos tres aspectos se manifestaron en la tentación que el diablo hizo a Eva. Y también quiero que estemos revisando Mateo 4 y veamos cómo esto también estuvo presente en la tentación que el diablo hizo al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los tres aspectos que habla que hay en el mundo? Los deseos de la carne. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió. Los deseos de la carne, satisfacer las necesidades de la carne. Dice, vio que el árbol era bueno para comer. Eso fue lo que vio Eva. El árbol era bueno para comer. Más adelante en Mateo 4 nos damos cuenta de que el diablo viene y tienta a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Estaba apelando a la necesidad física que también tenía el Señor Jesucristo, porque era 100% hombre. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pero fue tentado, como dice Hebreos, fue tentado en todo, igual que nosotros. Los deseos de los ojos. Génesis 3:6. Y vio a la mujer que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. El fruto parecía ser agradable a los ojos, los deseos de los ojos. La Biblia nos cuenta también en Mateo 4 que el diablo llevó al Señor Jesucristo a un lugar y le mostró todos los reinos del mundo. Quiso tentarlo a través de la vista. Le mostró algo que tal vez le podría parecer atractivo, según el diablo pensaba. Y el Señor Jesucristo igual resistió la tentación. Y la vanagloria de la vida. Y este creo que es uno de los más peligrosos. Vamos a ver luego por qué dice,
la vanagloria de la vida, o la gloria vana, el vanagloriarse. Eva dice que vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, es decir, tener un nuevo estatus, estar por encima de alguien, es vanagloriarse. Dice que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esto atrajo a Eva. Vamos a ir un momento a Mateo 4:6. Hablando el diablo le dice a Jesucristo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a leer el versículo 5 también para que nos quede más claro. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Le llevó a un lugar muy alto y le dijo: tírese abajo, que los ángeles le van a sostener. Le dijo: demuestre que usted es el hijo de Dios, demuestre a toda esta gente lo que usted puede hacer. Lo estaba tentando a que se vanagloriara, a que mostrara superioridad. Pero el Señor Jesucristo le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿y por qué digo que la vanagloria de la vida es algo de lo más peligroso? Porque lamentablemente muchos creyentes caen en eso. Muchos que se creen muy espirituales están en la vanagloria de la vida. Aún dentro de las iglesias hay muchos que se creen superiores a los demás porque tienen más conocimiento. Hay muchos que se creen superiores a los demás porque tienen la oportunidad de servir, la oportunidad de enseñar. Hay muchos que se creen superiores a los demás porque tienen un estilo de vida más piadoso, o porque hacen esto o hacen el otro. Pero realmente el servicio que estas personas prestan no es de agrado a Dios, porque lo hacen en sus fuerzas. Lamentablemente la vanagloria de la vida está destruyendo las iglesias. ¿Qué podemos concluir? Bueno, la base de la obediencia a Dios no es el esfuerzo humano, no es la capacidad de cada quien, no es el conocimiento. La base de la obediencia a Dios es el amor. Porque Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no es que nosotros seamos muy capaces y por eso amamos a Dios. Recuerden, el mismo apóstol Juan dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Los sistemas religiosos no sirven porque no pueden quitar los malos deseos que cada uno de nosotros tiene. Todo eso tiene reputación, pero no quita los deseos de la carne, no quita el problema que tiene la naturaleza humana. Los sistemas religiosos, al contrario, están llenos de vanagloria, donde se ve a personas por encima de los demás, donde hay gente que quiere ser tan espiritual como fulanito. Y eso está mal, porque nuestra única medida debería ser el Señor Jesucristo. Lo que necesitamos entender es que todo lo que hay en el mundo, incluyendo los sistemas religiosos, todo lo que hay en el mundo es pasajero, pero la palabra del Señor Jesucristo permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y para terminar, vamos a leer el versículo 17. Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, le damos las gracias en este momento porque usted ha sido bueno con nosotros. Le damos las gracias en este momento porque usted nos ha rescatado y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. No por nuestra capacidad, no por nuestras buenas obras, porque nuestras obras no son buenas, sino por su amor. Gracias, Padre, por eso. Ayúdenos a entender que todo lo que hay en este mundo es pasajero,
y ayúdenos a acercarnos más a usted a través de su palabra. Ayúdenos a desarrollar el carácter que debemos desarrollar. Ayúdenos a entender que usted ha puesto a nuestra disposición recursos para que podamos madurar. Le damos gracias en nombre de Jesucristo.